estrenos y más estrenos, salsero y buena noticia, el mejor programa va a comenzar. Respeto y amistad, traemos invitación a nuestro barrio de siempre, porque hay tremendo rumbo. Bruno Díaz y Luis García van a hacer sonar la salsa para que goce todo el mundo, que nadie se quede en casa. Venga la fiesta del barrio, mi mágico barrio, venga la fiesta del barrio. Chévere, saludos amigos del canal de YouTube Magazine Salsero Sale el Sol. Hoy tenemos la grata presencia aquí en la ciudad de Barranquilla de un gran amigo de la ciudad. Tenía rato que no venía, pero él se acuerda de Barranquilla y de la costa Caribe porque ha actuado como costeño y de veras que le ha quedado bien. Él es el actor Bruno Díaz de Cali B, pero ahora aquí en Barranquilla visitándonos, aprovechando que está realizando unos trabajos de teatro y aquí en la ciudad, pues tenemos el privilegio de abordarlo para hablar con él sobre su vida y sobre su desarrollo en otros campos de las artes. Bruno, gracias, bienvenido nuevamente a Barranquilla y de nuevo agradecimientos por esta deferencia que nos concedes. Gracias a ti, viejo Tatis, muy amable, hermano, muy amable, y a ustedes también, porque por ustedes es que estamos aquí, ¿no? Es su atención, es su cariño, es su afecto lo que nos mantiene vivos y con ganas de seguir camellando. Bruno, ¿cómo nació esto de las artes escénicas y del arte musical también? Porque creo que ha combinado ambas. ¿Cómo nació esto en usted? ¿De dónde nació? De pelado, Tati, de pelado me gustaba, pero pues yo no tenía claro que iba a dedicarme a esto. Pero sí hubo señales que pues fueron como el comienzo. Una anécdota, por ejemplo. En mi barrio, el barrio Junín, en Cali, barrio popular, empleados, trabajadores, obreros, pues la gallada que éramos hijos de esas familias fundadoras del barrio, mi padre y mi madre entre ellos, pues la gallada, tú sabes, jugábamos fútbol, la Vuelta a Colombia con tapitas, las bolas, ¿no? La lleva, todos esos juegos de antes. Y hubo uno de la gallada, un morocho, Henry Escobar Nieva, me acuerdo de su nombre, hijo de una negra muy bella, doña Pola, y a Henry le decíamos pan huevito. El pan huevito es un pan que tenía adentro como una bolita aparte y era delicioso, pues, como todos los panes. Claro. Y a este le gustaba comer de eso y le pusimos pan huevito. Una vez llegó pan huevito al barrio con una vejiga de vaca, de toro, y la infló, la puso a secar y se la puso ya sequita a un tarro de galletas, las galletas saltinas, y era un tambor. Y yo vi eso y yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Y efectivamente, mi padre me llevaba, pues yo era el mayor de mis hermanos, y me llevaba a la plaza los fines de semana, a la plaza del Calvario allá, a hacer el mercado. Pues le pedí y me la compró una vejiga, pues eso es un desecho prácticamente, ¿no? Entonces no le costó nada. Hice lo mismo que pan huevito y mi tambor me quedó allí. Y yo me acuerdo, Tatis, estar en la ventana del cuarto delantero que daba a la calle. Yo me ponía a cantar allí, a tocar ese tambor sin saber nada y a cantar, pero cantaba para la ventana.
como para que me oyeran, como para que, sí, no era tanto para molestar porque uno puede cantar también en el patio de atrás y da igual, no, en la ventana me sentaba en una camita y empezaba a tocar ese tambor y a cantar. Después, bueno, no nos perdíamos en el barrio, ¿no? Fiesta que había, las fiestas eran con puertas abiertas, aunque no todo el mundo entraba si no estaba invitado. Pero las ventanas eran abiertas, la puerta abierta y uno se paraba allí y uno se gozaba también ahí en el andén, bailaba y toda esa cosa, como si fuera invitado. Claro. De eso me acuerdo. Ya en el colegio, en el bachillerato, pues me dediqué al estudio y entré en afinidad política con el movimiento estudiantil de aquella época. Hubo manifestaciones estudiantiles, muchas pacíficas, ahí no había pelotera, y cuando hubo, me acuerdo que pues no había bombas molotov, esa cosa, de pronto una piedrita por ahí, pero los soldados no nos golpeaban, nos hacían el amague para que desocupáramos la calle. Claro. Pero, y no nos golpeaban. ¿No? Hoy en día pues esa cosa ha cambiado, la violencia es algo reprobable, venga de donde venga. Sí, señor. Y ya en la universidad me encontré con Baltasar Mejía, estudiaba medicina, con una negrita de apellido Carabalí, ya me olvidé su nombre, y yo hicimos un trío. Los tres cantábamos y Baltasar, que estudiaba medicina, tocaba la guitarra. Y cantábamos ya canciones de protesta, canciones de Mercedes Sosa, Inti Limán y Quilapayún. Esos grupos de esa época se expresaban pues sobre lo que había en la sociedad y que se podía mejorar. Y ocurrió que, bueno, yo ya era algo más que adolescente. Y entré en una etapa como de demasiada distracción, muy disipado, medio estúpido, ¿no? En un año conté 22 mujeres distintas a las que, una bobada, perdón por la expresión, ya iba a decir huevonada, pero bueno. Sí, o sea, de esas tonterías que a veces el que más agarra, entonces es el más macho, ¿no? Una idiotez. Sin embargo, tuve la fortuna de que a la universidad llegara una presentación del Teatro Libre de Bogotá, que eran compañeros del mismo movimiento de izquierda, eso se llamaba el MOIR, y los jóvenes éramos la JUPA, la Juventud Patriótica. Sí. Y esa obra se llamó El Milciades, la verdadera historia del Milciades García. Se presentó allá en la universidad y al final se arrimó Ricardo Camacho, el director del Teatro Libre, y al final de la presentación creo que sabía ya pues que yo andaba por ahí en un trío y me dijo, ¿usted por qué no se viene y se mete al Son del Pueblo? Son del Pueblo del grupo de música, hacía salsa. Ahí estaba César Mora, Gustavo Martínez, Ricardo de los Ríos, Eliana Puentes tocaba flauta, grupitos y tocábamos chévere. Y me dijo eso y le arranqué la mano. Inmediatamente, a los 2-3 días estaba yo en Bogotá ya, sin plata ni nada, pero pues un amigo que era muy astuto, Rodriguito Escobar, me consiguió venirme en un DC-3 de la FAC. Uy. De eso fue que tienen los asientos así, las bancas Sí, laterales, sí. ¿no? Un avión pues militar, claro, lleno de carga y cosas de esas, y ahí me vine, hermano. Y aquí aterricé y cambió mi vida. Salí de la disipación de ese momento, ya tomé la cosa del arte con juicio, estaba metido en un grupo donde se actuaba, había escritores como Jairo Aníbal Niño, Sebastián Ospina escribió una obra, Sol Subterráneo, por ahí anda Seba, estaba presentándose con una obra que ha llamado Blackaman, surgida pues de lo de Gabo, ¿no?
Y, hombre, llegar a Bogotá y tener cerquita, porque la sede del teatro estaba en la Candelaria, ahí cerquita estaba el Teatro Colón, cerquita estaba el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, y en ese momento a esa ciudad llegaba todo lo que pasaba por aquí, ¿sí? Y con la posibilidad pues de ver y aprender y entretenerme, o sea, y ver gente, maestros, ¿no? Entonces, ya allí decidí que esa economía que había estudiado, medio estudiado en la Universidad del Valle, llegué hasta quinto semestre y la disipación, pues no me... Más recuerdo la anécdota, le agradezco mucho a David Astudillo, también estudiaba medicina, compañero, y me dijo una vez en la universidad, Bruno, vení. Yo, David. Se quedó mirándome así y me dijo, ¿qué te pasa? Yo lo miré, bajé la cabeza y me fui. Ahí tomé conciencia de la disipación y de lo mal que estaba. Después me llega la invitación que les hablaba de Ricardo de acá aterricé y bueno, por ahí empecé con el grupo de música El Son del Pueblo, con compañeros como César Mora, Gustavo Martínez, Eliana Puente, Flaco Telles, que tocaba timbalo y es abogado, y así, ¿no? Por ahí empecé. En ese grupo estuve durante 6 años. Fue mi escuela, digamos, ya una formación juiciosa, viendo cómo se montaban las obras, con qué era lo que se escribía, lo que se interpretaba, y sobre todo el grupo de música. Después pasaron otras cosas, ya me retiro de ese grupo y llego a la televisión, pero por ahí empecé. O sea, ese fue el origen. Oiga, una mezcla entre teatro y música, algo interesante, ¿verdad? Casi Sí, sí. De hecho, pues ambas son artes escénicas. Sí, claro que sí. ¿No? Pues el teatro se puede ver ahora en televisión y tal. La música pues llegó a la ópera, ¿no? Que es una mezcla de teatro con... Claro. Y sí, van juntas, van juntas. Una obra de teatro que no tenga elementos musicales como que cojea un poquito, ¿no? Se puede hacer, ¿por qué no? Y si el texto y la interpretación es chévere, pues agarra. Pero van juntas, ¿no? Los conciertos de música se interpretan en un auditorio, ante un auditorio igual que una obra de teatro. Así es. El ballet depende de la música, Claro. ¿cierto? Y el ballet se hace también en un escenario, ¿no? Teatral. Entonces, todo eso lo teníamos allí a disposición y, repito, esos 6 años fueron como mi escuela. Claro que sí. Informal. Después se fundó una escuela allá, pero allá había gente muy buena haciendo arte, muy buenos. Ya mencioné algunos, a Jairo Aníbal, etcétera. Y sobre todo recuerdo a Germán Moure, sobrino de Eduardo Ramírez Villamizar. Su mamá era hermana de Eduardo Ramírez Villamizar, o sea que tenía esa vena. Había estado en Europa, tal vez en Italia, Francia, pero dio un paso por allá y regresó y se vinculó al teatro. Y era el esteta del grupo, no de la estética. Sí, señor. No de la estática. Sí, Germán falleció hace poco. Germán Moure, le recuerdo mucho y era como el que sabía de actuación, el que en los montajes era el que ponía las correcciones, las interpretaciones, las pulía, en fin. Y bueno, después hubo una gira con ese grupo extraordinaria, no la hice nunca más, ojalá la pudiese repetir. Fuimos a China, vaya, en esa época la República Popular China, la de Mao, que había otra que era pues Formosa, ¿no? La de los gringos, ya eso no existe para los gringos. Y estuvimos con una obra que se llamó Los Andariegos,
sobre los recolectores de café en un lado, después van a cortar caña, después no sé qué, se recorren el país Sí. jornaleando en las cosechas. De eso trataba la historia y la música la hizo Francisco Sumaqué. El maestro Francisco El Pancho. maestro Francisco. Saludos al Sumaqué. maestro Pancho Saludo. Sumaqué, que por aquí lo tuvimos también en el canal. Ah, de YouTube. qué bueno. Sí, Sí, señor. saludo, Pachito. Y fuimos con una obra, el grupo éramos 40, un poco de gente en el escenario. Y con música y todo, y esa cantada que nos pegamos. Gustó mucho. Hicimos una semana en el Teatro Beijing, creo que llamaba, Teatro Pekín. Una semana allí y después hicimos turismo por China. Cosa inmensa, pues, Sí, sí. en tren. Estuvimos en Hefei, Xi'an, Nankín ya al sur y Shanghái. Después regresamos y pegamos para Europa. En Europa estuvimos durante un mes, hicimos presentaciones de la obra solo en París, una semana en el Espace Pierre Cardin, y después visitamos ya conociendo Bélgica, Holanda, estuvimos en Londres y en Stratford-upon-Avon, el sitio donde ha nacido William Shakespeare. Claro, conocimos su casa, pues. Máximo dramaturgo. Oh, el maestro de maestros, Sí, señor. Entonces fue muy inspiradora, muy aleccionante la experiencia. Cuando regresamos acá, el director tomó algunas decisiones por su cuenta. Nosotros éramos un grupo que éramos 40 que todos los días teníamos asamblea. Para que hay que comprar un tinto, para cualquier bobada éramos 40 allí Decidiendo. Y de pronto el director, el señor Camacho, le dio por sacar gente. Pues en ese grupo había algunos que no éramos tan buenos actores, tan actrices, ¿no? Otros que sí. Pero también sus broncas personales lo incitaron a él tomar la decisión de sacar gente. Yo recuerdo mucho a Alberto Salom, el turco Salom, le decíamos, porque era de ese origen, pues, ¿no? El apellido Salom con Sí, M, con nacido M, en sí. Cali, buen actor, ha protagonizado Las Brujas de Salem, de Arthur Miller, en fin. Y a este man, a Camachito, le dio por querer sacar gente. Y una vez estando en Barcelona, dio muestras de ello. Nos fuimos a hacer un día de asueto en la Costa Azul y pues caminábamos y toda esa cosa. El Son del Pueblo tocó al mediodía en un hotel una tanda y eso dio para intercambiar por una habitación para los hombres y otra para las mujeres, ¿cierto? Para tener pues baño, ¿no? Pues, y Camacho se quedó todo el día en el bar. Pues cuando regresamos a Barcelona desde allá, desde la costa, venía ya jalado. Y en el bus, teníamos un bus para cada 40 personas siempre, para ir de un lado al otro. En el bus te dio por vociferar que hay que este grupo, y hablar contra el grupo del grupo. Eso molestó a Salón. Yo iba atrás con Salón y Salón por su cuenta le dijo: los grupos se parecen a sus dirigentes. Y Camacho quedó frío y lo único que contestó fue: ¡ay, qué genialidad la que usted dijo! No, una genialidad. No fue capaz de contestarle. Vea usted. Pues esa fue su sentencia, ¿no? También sacó a Salón, que era un buen actor, ¿no? Hubiera sacado a otras compañeritas y compañeritos que eran flojetes. A Orlando Becerra, por ejemplo, buen actor, cometió un error, se pegó una borrachera por allá por Barcelona, por esos lados, y no pudo actuar esa noche.
pues es una falla. Claro. Pero lo sacó en Europa. Uf. De un drástico, pero caramba, dele fuerte si quiere, pues, pero no, sí. Entonces, él venía ya con esa cosa contra el grupo, quería modificar eso y dejar solamente pues a los que, según su consideración, actuaban más. Y pues regresamos de allá, yo estuve un mes visitando a mis viejos. Que en paz descansen mis viejitos, mi papá y mi mamá ya han emigrado a Estados Unidos y tenía yo 10 años sin verlos, porque eran ilegales. Entonces en París yo aproveché esa gira para pedir para sacar mi visa para Estados Unidos. Recuerdo que en la embajada el gringo me dijo, ¿y por qué no la pidió en su país? No, porque no sabía que te íbamos a tener tiempo, pero pues me quedó un mes y entonces quiero pasar unos días por allá. No dije que iba a ver a mis padres. Me dio la visa, hermano, y allá caí. Ay, fue tan emocionante, hermano. Mi papito, me temblaba, me estaba esperando afuera. Yo llegué de noche, tan bello. Ahí entró mi mamá, pues, fue muy hermoso eso. Y ya regresando de ese mes de vacaciones, de descanso, fue que nos encontramos con esas cosas, con las decisiones de este señor. Yo llamé a César, aparte, ni siquiera entré al grupo, nos tomamos un café por ahí cerquita. Y le dije, hermano, este no es el grupo al que yo me metí. Esto no tiene los principios y la ideología que nosotros establecimos, pues, entre todos, y que venía de unas directivas políticas, etcétera. Y pues éramos nosotros trabajadores del arte revolucionario. Ese era el mote que nos pusimos o nos pusieron. Y le renuncié a César. Yo recuerdo que César bajó la cara así también. César continuó, otros compañeros continuaron, después se retiraron, en fin. Pero ese fue mi paso por donde creo yo estoy seguro, hice mi escuela. Y después anduve un año por ahí, por la 19, calle 19 en Bogotá. Ahí quedaba Estudios Gravi. Ahí grababan pues varias programadoras. RTI era la gestora de eso. Y un año yo por ahí con Salomón incluso y otros compañeros, pues parchábamos allí, hermano. Y de pronto Clemencia Velázquez, la esposa de Jaime Santos, Clima Corrutia. Claro. ¿Cuándo nos gozamos? La esposa de él, alguna vez estábamos por allí y bajaba Jaime y le dijo a él, ay, mire, vea que él viene del Teatro Libre, él sabe actuar, no sé qué. Y entonces Jaime me miró así y dijo, bueno, sí, yo le aviso. El Faraón, mi primer trabajo en televisión. Eso me iba a preguntar, ¿cuál había sido? El Faraón. Protagonista Jorge Emilio Salazar, una cosa de ciclistas, escrita por un señor tolimense. En fin, y eso era con Caracol Televisión. Juro que no vuelvo a oír carreras. No saben todo lo que hicimos por ellos. Son unos desagradecidos, sí señor. Pero la culpa es nuestra. ¿Cómo así, doctor? ¿Qué es lo que dice usted? Pues claro, porque yo les había dicho que yo no había oído que ellos iban a pasar por aquí. En eso sí no tiene razón, doctor. Porque el locutor acaba de decir que iban a pasar por aquí, sino que arreglaron la carretera. ¿Por qué no me hicieron caso, Si hubiera sido así, no nos estuviéramos lamentando ahora. Capi. Bueno, un momentico. Carajo, por lo menos nos divertimos, ¿sí o no? Sí, ahí lo tenemos. Claro. Un pueblo tan triste, tan abandonado, tan feo. No, digo tan lindo, pero sin tan nada que hacer. Pues juguemos billar. Tomemos cerveza. ¿Bailemos? ¿Bailemos con quién si aquí no hay mujeres, hola? Ay, pues vamos por algunas. ¿Sí? ¿Por quiénes? Un momentico, Con mi mujer no se vaya a meter nadie, cuidado. ¿Al matadero? ¿Dónde dice?
qué noveno! No, dijiste al matadero. Sí, no, yo quise decir... ¡Ey, qué noveno! ¿Y con quién te vas a acostar? Espera. Con la Candelosa. Y ahí seguí, pues Luis Fernando Ardila, finadito también, dirigió algunas cosas, me puso a actuar allí, y después vino entonces ya la invitación para Gallito Ramírez, dirigía Julio César Luna, por ahí anda dando lora todavía el Julito. Saludos, Julito. Sí. Y bueno, Carlos Vives, La Mencha, Margarita Rosa venía de Londres, ella fue virreina, claro, de la belleza allá en ese concurso de allá, Miss Universo, Miss Mundo, uno de esos. Y se quedó un año estudiando. No recuerdo exactamente dónde, si en Londres o en París o en España, en fin. Y ahí se estrenó como actriz. Claro. Y semejante elenco de mujeres, que más hermosa pues ni mandada a hacer. Sí, señor. Divina y con talento. Pues ella protagonizó eso con Carlos, yo era el antagonista. Y fue también un proceso, ¿no? El Fercho Durango. El Fercho Durango. Claro que sí, doctor. Vea, la prueba de esa vaina es que vine con mis amigos a cantar unas coplitas que compuse anoche, especial para la ocasión. Si ustedes me lo permiten, metamos por aquí, muchachos. Ella era linda, era hermosa, tenía pelo de cascada y unos ojitos azules que en la cara le brillaban. Que en la cara le brillaban, que en la cara le brillaban, con su cintura de diosa, pasea los alrededores, pero cuentan los que saben que tiene cosas mejores, que tiene cosas mejores, que tiene cosas mejores. ¿Qué clase de canción es esa, mijo? No se la estará dedicando a la nena, ¿no? No, mija, si él compuso esas estrofas especialmente para los recién casados. De todas maneras, me parecen versos muy desobligantes, oye. Lo maluco de esta historia todavía no lo he contado, y es que la bella del cuento solterona se ha quedado. Solterona se ha quedado. Solterona se ha quedado. Yeah. Esto se está pasando de castaña oscuro, mijo. Calla ese loco, mira la cara de la Menchi. Ella se está sintiendo aludida. Ustedes dirán por qué. Eso nadie se lo explica. Ni el gallero ni yo sé. Ni el man de la pica pica. Eso nadie se lo explica. Ni el man de la pica pica. Mándalo callar, Enrique. Ay, Susi, no te pongas así. Si tú no lo callas, lo callo yo. Los novios sí la han rondado por un lado y por el otro, pero uno salió ratero y al otro le falla el coco. Pero uno salió ratero y al otro le falla el coco. Y el famoso que se volvió. Sí, ahí es lo que más recuerda a la gente, además de las varias cositas que he hecho. Pero recuerdo, digamos, que eso fue un constructo, ¿no? Eso se fue haciendo por el camino. Una de las primeras escenas fueron unos exteriores, eso grabábamos en Santa Marta, en las afueras de Santa Marta. Iba un campesino en la escena, ¿no? En un burrito a horcajadas así. Y entonces en el libreto decía, Fercho llama al campesino. Y entonces en efecto 4, 3, 2 y salgo yo corriendo, ¡vecino! ¡Vecino! Bueno, la escena quedó así. Cuando regreso al bus, ya para irnos por otro lado,
estaba Álvaro Lemon cagado de la risa. ¡Cachaco! Aquí no decimos vecino, aquí decimos cumpa. Y así, muerto de la risa. Y dije, sí, bueno, está bien. Listo. Además, porque el Fercho en un comienzo hablaba como negro del Pacífico. Sí, claro. Es el castaño, el costeño de los del Pacífico, ¿no? Los negros. Y entonces, bueno, el oído musical y esa cosita pues me sirvió para aprender el acento, oyendo a la gente así, compartiendo, recochando. Y yo le metí el caminado así todo camaján, que eran los rateros de mi barrio. ¿Así caminaba? Claro. Bueno, así caminan. Así caminan, tú sabes, por ahí. Entonces el tumbado que llevan los guapos. Los malandrines, el tumbado de los guapos al caminar. Le metí eso, le metí ya el acento costeño que era. Y unos que otros aportes. Con esto cierro, ¿no? Hubo una vez, los libretos fueron de Marta Bocio, en ese momento casada con su maestro, Martínez, el maestro Martínez Pardo. Martínez Pardo era él. Y ella se encargó, pues teniendo ese respaldo enorme en su casa del maestro, de los libretos de Gallito Ramírez. Claro. Y hubo una escena donde decía Fercho sale a vender gafas por la playa. Y decía, llevo las gafas, puntos suspensivos. Yo pues miro la escena, la estudio y dije, joder, madre, me acordé de los pregones que hay en la salsa, ¿cierto? Maní, si te quiere con el pico, no, y el frutero, cómprale la fruta al frutero. O sea, pregones de vendedores callejeros de todos. Sí. Yo dije, aquí cabe un pregón. Entonces escribí, le dije a Julio, a mí se me ocurre que es un pregón aquí, escríbelo y me lo muestras. Yo te digo si sí o si no. Y entonces escribí la cosa y me dijo, va. Eso va. Y lo hicimos, salió el Fercho pues con un planchón de esos llenos de gafas por la calle y decía, oído la caja, para la retina tu gafa fina, para los ojos tu par de anteojos, para los burros llevó alcahueta, gafa pa' gorda, hay una retaíla allí. La gente se acuerda de esa vendida de las gafas, hermano, es de las escenas que más recuerdan de Gallito Ramírez. Claro que sí. Y salió allí por el camino, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Entonces esto se hace entre todos, esto no es que el director, que el escritor, no. Porque mi proyecto en este momento es hacer cine y yo pues escribí el libreto, el guión, pero eso me va a pasar igual que le pasó a los directores conmigo y con los otros, ¿cierto? La gente aporta. En los ensayos se me pueden ocurrir a mí cosas o de pronto alguien sugiere algo, le digo yo, elabóralo bien y me lo traes mañana. Eso. Y usted lo evalúa. Y claro, sí. Y entre todos, ¿cierto? Construimos. Entonces ahí sí, un guión literario, pero eso a la hora ya de ir a rodar ha pasado por un proceso, claro, unos filtros y en fin, con los aportes de toda la gente que va a estar allí, tanto los artistas como los técnicos. Entonces ese es el trabajo de nosotros, hermanos, de las artes escénicas. Para aterrizar en esto de la música, debo preguntarle sobre otra gran telenovela que fue musical, porque la columna vertebral fue la música. La que hizo con Pacheco, la que hizo con César Mora. Ese se llamó Sí Cascarita. Sí, música maestro. Pero hubo una antes. ¿Sí? Sí, que todavía me hace vibrar. Se llamó Quieta Margarita. Ah, claro que sí. Con tangos. Sí, señor. Claro. Eso fue pues dirigido por David Stivel, llave de Fanny Mickey, argentinos ambos, se conocían desde allá. Cuando Fanny llega acá, enamorada de Nietzsche, Nietzsche intelectual, sí. Y se quedó acá, decidió aterrizar aquí y se encontró con David, que llegó un poquito después, se casó con María Cecilia Botero, tienen un hijo que también está metido en las artes, Mateo.
En fin, eso fue también muy especial para que la cosa musical se afirmara de la mano con la actuación, en mi caso, ¿no? Ahí estuvimos con Moisés Angulo, barranquillero, y con Luis Eduardo Arango, paisa. Paisa, sí, señor. Una cantantica de pueblo ahí que de pronto pues se desapareció. Y mira cómo te pusiste, hombre. No, y yo francamente ya me aburrí de estar preguntando en todo el pueblo por la tal Sarita o como se llame. Aquí nadie la conoce y el único que me dio razón de ella me dijo que vivía en España. Pues que la van a conocer, hombre, una muchachita insignificante. Es que ni siquiera se le oía lo que cantaba. ¿Que no qué? La ignorancia es muy atrevida, ¿no? Atorrantes, hombre. Es que usted no conoce a la Sarita Montiel porque no tienen el mundo que yo tengo. Vos sí buscaste bien para nada. No te digo que hasta me miraban raro de lo cansón que me puse con tanta preguntadera. Aquí la única cantante que dicen que vino es una tal, la española, y que vino con un culebrero. ¿La española? Esa tiene que ser. Seguramente como aquí no la conoces se cambió el nombre. ¿Y qué, te dijeron dónde estaba? No. Ella vino aquí a cantar, pero nadie le dio importancia. Y el culebrero dicen que se llama, ¿cómo es? Un tal Caremazón o algo así. Ay, María, hombre, yo sí soy muy de malas en la vida, ¿no? ¿Ah? Encontrarme semejante divinidad aquí y se me pierde. ¿Ustedes no vieron cómo me estaba mirando? ¿Vos te sentís bien, Jesús Abel? ¿Ah? Ay, porque estás como disvariando, pues. Ay, María, hombre, esos ojos, con esa mirada como que lo acaricia a uno. Y esa boquita, con esa sonrisa como quien no quiere la cosa, pero diciéndome, me caíste bien, Gardel. Hombre. Y a propósito de Gardel, vamos a venir esta noche a ver el cantante ese que están anunciando. Pues yo propongo que sí, por lo menos este cantante es de verdad y no puros sueños como la tal Sarita Montiel esa. Pues digo yo, ¿no? Los tres hicimos una cosa que se llamó el trío Malevaje. El Malevaje, que es como la calle y el ambiente rumbero en Buenos Aires, en La Boca sobre todo, ¿no? El puerto. Y fue muy chévere. Hicimos también presentaciones en vivo, teníamos argentinos que tocaban bandoneón aquí y estuvimos en el Teatro Consucido en Bogotá, en Confama, escenario inmenso, exterior, ¿no? Y la recocha, hermano, eso sí, jodíamos, nos mamábamos, gallo, nos poníamos a apodos, los tres éramos, pero así una vaina increíble. Ahí estuvo María Eugenia Dávila, en fin, actores y actrices, claro. Y escritos los libretos por un hijo también de Botero, hermano de María Cecilia, que no volvíamos a saber de él. No sé si habrá vuelto a escribir, pero formaba parte pues de esto, no era el que escribía los guiones. En fin, esa fue antes de Música Maestro, que fue la que siguió tiempito después, ya con una orquesta con el formato de orquesta tipo jazz band, ¿no? Eso. Pero era con música del Caribe. Música del Caribe, claro. En gran formato, antes eran las banditas, tú sabes, que era muy rico, ¿no? Muy rico, tambores sobre todo, y por ahí una trompetica, ¿cierto? Pues Lucho, que tocaba clarinete, hizo su banda grandota. El otro fue Pacho Galán. Sí, señor. El otro fue Don Américo y sus Caribes, argentino también, el papá de Baroni. El esposo de Teresa Gutiérrez. Claro que sí, allá en Bogotá, en un hotel allá. Exactamente. ¿Sabes que Daniel Santos estuvo en Bogotá con Américo, Don Américo? No. Sí, señor, claro. A Daniel lo vimos por ahí, nosotros viajábamos. Santos estuvo en Cartagena, pero después estuvo también allá en Bogotá y se presentó y todo eso. Qué bien, una vez lo vimos por ahí en una mesa en el aeropuerto, sí. Y se dejó saludar y nosotros fascinados, sí. Imagínate, Daniel Santos, por Dios, ya estaba veterano, pero bien, presentándose y todo. Así es. Bueno, hicimos Música Maestro con ese formato orquestal de estos grandes, pues, y tocando su música, ¿no? Sí. Yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera. ¿Qué me importa si no era lo que esperaban de mí? Eso lo cantaba Luis Eduardo. Si entraba yo la llevo junto a mí, oye, y es mi más fiel compañera. O sea, yo le metí ahí pues el soneo allí. Y pasamos muy rico también.
muy rico. Micaela, la mujer que yo más quiero, ya me tiene casi loco, no la puedo soportar. Ella quiere que me pase todo el día en la casa en una hamaca y que no vaya a correar. No le ama que yo vaya a la cumbiamba, pues se pone muy celosa por mi modo de bailar. Yo le digo, Micaela, Micaela, trae la... ¿Por qué se la pasa hablando de ella? ¿Ah? Porque dice todos los días por el radio que si alguien la ha visto que le avise a usted. Pero usted, ¿qué es lo que está creyendo? Yo no soy ninguna criminal. El único problema mío es llamarme parecido a ella y que usted nos haya confundido. No, ni más faltaba que yo fuera a querer algo malo de usted. Al contrario, si el primer admirador suyo en el mundo es este humilde servidor. Para bailar con Micaela, oiga compa, tóqueme un porro, porque es el ritmo que enamora mi vida. Oiga compa, tóqueme un porro, Micaela. Se grababa acá en la costa. Los exteriores eran en Barranquilla, Santa Marta. Creo que eran en Santa Marta o Cartagena. No, Cartagena fue Gallito Ramírez. Tal vez en Santa Marta se hicieron los exteriores. ¿No hicieron algo? ¿No? No. ¿O significaban algo así como un pueblo caliente, costeño, Sí, como Momposo? pero no se tenía Calamar. Calamar, tal vez. Claro. Ay, no. A orillas del río Magdalena, ¿El río? el calor tremendo, ese Sí. sopor y esa humedad. Una delicia. Claro. Sí, eso fue lo que afirmó y rematamos, digamos, esa etapa con un musical de teatro. Sí. Sí, eso se llamó Sugar. Sugar era la versión teatral de They Like It Hot. Eso fue de Billy Wilder, un genio. Ahí trabajaron Res Harrison, Richard Burton y Marilyn Monroe. O sea, estamos hablando de... que entre pues Sí, señor. Dios y escoja. Sí, eso lo tradujeron los españoles como los caballeros las prefieren rubias, pero They Like It Hot. Eso es otra cosa. Sí, señor. Es picarón, ¿no? Sí, 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 Ellos les gustan calientes. Y en teatro se llamó Sugar. María Cecilia Botero hizo de Sugar. Ahí estuvimos también con César Mora, con Luis Eduardo Arango, Nagaya Pacheco, claro, también estuvo allí. Fernando González Pacheco. Hoy me acordé, viniendo para acá, dialogando por ahí con un amigo por WhatsApp, me acordé del final de la obra, porque la obra empieza como Chicago, una matanza y toda esa vaina, pues, y nosotros músicos andábamos por allí, Luis Eduardo y yo, y entonces salimos corriendo y nos salvamos. Pero para poder salvarnos nos tocó salir de Chicago disfrazados de mujeres. Que ensayamos ayer. 1, 2, 3, 4. Chicago, Chicago, alegre y vital. Chicago, Chicago, es mi capital. La cambiaría por ir a Boston, New York o Miami. Chicago es mi ciudad.
y nos metimos en un tren que venía de Chicago hasta Miami, hasta la Florida. Y pues toda esa aventura, ¿cierto? Con las mujeres, nosotros disfrazados allí pues de mujeres y tal. Y resulta que el personaje de Pacheco termina enamorándose de este man disfrazado de mujer. Entonces vamos como en una barquita por ahí, pues, por ese mar de la Florida. Y él pues pretendiéndome. Claro. Y yo no quería pues darme a conocer como era. Y entonces, y él me insistía hasta que le digo yo, ¡soy un hombre! Quitándome la peluca. Y me dice Pacheco, nadie es perfecto. Así terminábamos él y yo pues con la obra. Nadie es perfecto. Sí, sí. La sabiduría de Billy Wilder, ¿no? Sí, y muy divertida, pues era una comedia musical. Todos esos trabajos terminaron afirmando en mí lo que quiero hacer ahora, que son cosas musicales. Claro. Tengo 2 proyectos ya registrados y todo en el camino para volverse películas musicales. Uno que se llama Tangueando por la Tercera. La Tercera de Cali. Eso podría ser. Puede ser. Puede ser. O la Tercera Avenida, no sé. Sí, puede ser la calle o la avenida. Va a haber tango callejero, ¿no? Caminito. Claro. Un caminito que el tiempo, bueno, es la tercera edad. Los protagonistas, los principales, pues son mayores. Aunque tienen sus esposas menos mayores que ellos y tienen hija joven, ¿no? Y la hija su novio joven también, en fin. Pero gira alrededor de las experiencias de estos viejos y bueno, las dificultades que a veces se enfrenta mucha gente aquí, ¿no? Se cuelgan en el pago de la hipoteca, pasa mucho, ¿no? Sí. Y desde hace rato, ¿no? Desde el OPAC. Sí, señor. Y la cosa de la salud también, entonces hay uno que tiene diabetes y va perdiendo movilidad y tal, y el cuñado, que lo representaría yo, artrosis. Entonces, la rodillita, hermano, ¿no? Hay una escena que, digamos, tipifica mucho lo que pasaba con ellos, ¿no? Haciendo una cola larga, pues, para hacer la calle, para entrar a ese hospital. Hay unos intercortes, pues, donde van pasando otras cosas y volvemos a la fila del hospital y ya han avanzado un poquito, pues, ahí el uno empujando, pues, al cuñado que va ahí, ¿no? Y, pues, este va con un bastón también, ¿no? Porque, pues, la rodillita. Claro. Hasta que por fin entran, después de un rato. Y entonces le digo yo a mi cuñado, yo entro a este hospital e inmediatamente sale el sol y suena el bandoneón. Y entonces me dice él desde la silla, a mí tampoco me gusta venir, estás invitado a mi entierro. Entonces le digo yo, aguanta, muchacho hipocondríaco. Dice, hipocondríaco yo, esa es la única enfermedad que no tengo. Entonces, sí, las dificultades vistas pues desde la óptica, sí, divertida, ¿no? Eso es Tangueando por la Tercera, pues, una bobadita ahí contada la carrera. El otro se llama Año Nuevo en el Penal. Son guiones registrados. Este Año Nuevo en el Penal es con salsa. De arriba abajo. Sí, señor. Y tiene por ahí un par de covers. Uno de ellos es Mi Hijo y Yo, de Jairo Varela. Claro. Juntos, caminemos juntos. Otra oportunidad que nos da la vida. Saber querer es mi obra consentida. El hijo que quisiera cuando a tu madre conociera. Una canción muy bella. Sí, señor. Bueno, se la canta
el patrón, el protagonista, que está preso, a su hijo cuando se gradúa de bachiller. Y ese patrón preso pues organiza una fiesta allá en el penal. Ellos tienen pues un tratamiento especial, o sea, cuando cae un duro de esos, Está en el mejor pabellón. el IMPEC hace así de... Claro, en el mejor pabellón, aparte con sus galladas, se meten ahí. Este se mete con 10 compañeros, son 11 en total, y cada compañero eso pues le atiende un negocio, otro, una actividad, la otra. Y lo visitaba un relacionista público, un tipo que salía todos los días con un maletín pues con plata y regresaba con ese maletín vacío. Entonces un abogado, el otro un policía, el otro, claro, que tenía que hacer, ¿no?, el regalito para no sé quién, su relacionista. Con él cuadran una fiesta allá en Año Nuevo, que tenían visitas todos los días. De quien fuera todos los días. Ahí no había que los sábados, no sé qué, oficialmente sí, los domingos era la visita conyugal y los sábados pues era la de hombres, ¿no?, parientes. Pero la conyugal, imagínate. Y arman una fiesta con unas mujeres muy hermosas. Todas llevan apodos. Los del compañeros de él también con apodos. Y después hay un paso de tiempo después de la fiesta. 20 años. En donde siguen ellos pues ahí, los dos amigos, el relacionista público y ya este man ha sido extraditado, pues, y todas las cosas, y reflexionan, ¿no?, sobre las risas, que de todas maneras se rieron bastante, y también los pesares. La vida tiene de ambos. Sí. Y bueno, el papel de los amigos del norte en todo este negocio. Claro. ¿Sí? Aquí hay un disco. A propósito. El primero del lado de acá. Ajá. Me permite un momentico. No, te digo ya cómo se titula aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? Con la patria aferrada al alma, siempre. Soy indio guapo y negro bravo y tengo un toquecito de español. Latino voy. Resulta y pasa que cuando yo iba a grabar este disco, esto lo grabé, son canciones mías todas. Sí, señor. Los arreglos me los hizo Luis García. Sí. Potorro. Este es Mágico Barrio, Sí, así el es. álbum de Bruno Díaz. Sí. Él es el autor de todos los temas y de la música. Y los arreglos lo hizo el maestro Luis García. Todos, sí. Un excelente productor y arreglista de Puerto Rico. Así es. Trabajó con Cheo Feliciano. Oh, era el arreglista de Cheo. Aquí estuvieron en Barranquilla. Y ¿Se recuerda el carro de mula y Luis García Barbado al lado, Sí. al pie del Picó Chibanicú? Sí. Perdón, solista. El solista, sí. Luis García, pues con él hicimos eso allá. Claro. Y resulta que por esos días iniciaron en Estados Unidos la prohibición, gobierno de Nixon,
del tráfico de drogas y no sé qué y tal. Y salieron una cantidad de paisanos nuestros que empezaron a sentir la discriminación y los señalamientos por ser colombiano, colombiana. Entonces salían a las plazas, a la calle en Nueva York con cartelitos que decían, soy colombiano y qué. Claro. Y hermano, salió esa canción que empieza pa, parara, pa, 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 con la patria aferrada al alma. Siempre. Pa, 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 y empieza la canción, pero arranca con esos primeros compases del himno. Del himno nacional. Porque pues me pareció injusto que, o sea, desde esa época yo percibía ya que hay una mentira. Claro que sí. Si quisieran acabar con ese negocio, de verdad, pues lo primero que deberían hacer es tratar a sus adictos. Sí, señor. Frenar el consumo. Claro. Así es sencillo. Sí, o sea, no hay oferta sin demanda. Exacto. ¿Dónde es una ley económica básica? ¿Dónde es la demanda? Allá. Claro que sí. No es aquí. Aquí se produce lo que allá compran. Así es. ¿Cierto? Ah, que la ilegalizan. Bueno, hermano, ahí come todo el mundo. Exactamente. De aquí no sale un gramo de perico si no es con la anuencia y el visto bueno de las autoridades. Eso es. También comen de eso. Claro. A decir verdad. Entonces hice esa canción y otras, ¿no? Más recocheritas y admiradas de las mujeres, Juana Sandunga y Cuajada, los pregoneros, ¿no? Sí. La rumba del heladero. Empuja cuajadita. En todo tiempo está pregonando y claro acapara tu atención. Vive anunciando unos helados con dicharacho y brillo en la voz. Blanco como una espina y oscurito de color. Lleva en el hombro un blanco cajón y alegra sonoro la esquina. Es flaquitito como una espina y piel de morochito el color. Lleva en el hombro un cajón de... Ese fue un vendedor de helados por mi barrio, desmueletado, divertido. Y el grito de combate de él tenía helados de mora, de todos, pero Cuajada, me paraba en la esquina y le llamaba por eso, Cuajada, vení. Así se quedó y así le puse a la canción. En todo tiempo está pregonando y claro acapara tu atención. Y eso de que acapara tu atención fue una corrección que me hizo Tite Curet Alonso. Oiga. Claro, porque yo originalmente le mostré la canción a él allá, lo vi un par de veces, tomamos titico, viejo querido, sonriente. Sí, señor. Y yo le leí la canción y decía, en todo tiempo está pregonando y claro, se roba tu atención. Y él me dijo, quítale el se roba, ponle acapara. Y le arranqué la mano y le agradecí. Claro. En todo tiempo está pregonando y claro, acapara tu atención. Vive anunciando unos helados con dicharacho y brillo en la voz. Flaco como una espina y oscurito de color. Lleva en el hombro un blanco cajón y alegra sonoro la esquina. Un cajón de copor lleno de helados. Esa canción salió de ahí. ¿Qué le decimos la neverita de copor? La neverita de copor, tal cual, bueno. Ahora se le dice cava. La cavita. La nevera de copor. Ah, bueno. Sí, entonces sí, la vida. Oiga, ¿qué año fue esto? Eso fue 1988.
89, por ahí. En los tiempos de música maestro. Sí, Ajá. sí, antecitos. Sí, porque se nos olvidó comentar algo que Música Maestro, la telenovela, hizo 2 producciones discográficas, las respaldó la propia Caracol. Ahí están, la quedaron consignadas las voces de ustedes también. Sí, por Claro supuesto. que sí. Entonces esto fue más o menos para la misma Para esa época, sí, en un espacio. Pero esto sí fue totalmente independiente, ¿no? Sí. Aquí Sí, hay sí. un sello que no es un sello reconocido, sino el mío. ese es su sello. Sí, y fue lo único que hizo ese sello. Bueno, ¿cómo es que le llamé ese sello? Aquí está. Burundanga. Burundanga Records. Burundanga Records. ¿Y ese Burundanga? Ese nombre de pronto. Burundanga es como una mezcla de hierbas y de bebidas. Y bueno. Totalmente independiente. Claro. La burundanga. Bueno, no, esta es para despertarla. Oiga, y esto aquí yo observo, a propósito, en los créditos observo una cantidad de gente importante en esto de la salsa actualmente. Sí. Yo veo en los coros aquí, además del 3 que hace el maestro Luis García, veo en los coros a actuales cantantes. Darbel García. Hermano de Luis. Claro. Cheo Quiñones. Sí. José Chegui Ramos. Uy, tremendo cantante. Sí. Rafú Warner, cantante de Bobby Valentín. Sí. Mejor dicho, usted tuvo un sí, y de los músicos ni se diga. Veo a Wilfredo de la Torre, veo a Angie Machado, hoy un excelente trompetista, veteranísimo. Así es. O sea, usted tuvo Todos escogidos por Luis García. Claro, me imagino. Oiga, sí, señor. Así se dice en la salsa. Esos son unos caballotes. Sí. Este era un hipódromo lo que le respaldó la producción. Todos muy buenos músicos. Por eso la calidad de esto, ¿no? Salió bien. Y bueno, lo hice allá. Era un sueño también no poder hacerlo. Y me inspiraba yo, por ejemplo, en la calle Calma. Era una callecita, pues más o menos como de 120 metros de largo, calle destapada, con un mural pintado así enorme en homenaje a Ismael Rivera. Imagínese. Ahí nació Ismael Rivera. Claro, su mamá, doña Margarita, vivía allí, su casa y toda esa cosa. Y yo me paraba a ver ese mural, hermano, y caminaba esa calle. Ay, juepucha, y regresaba al hotel. Vivía en un apartamento que tenía allá Carlos Vives, cosa que le agradezco yo, Charlie, muchas gracias. Yo me alojé allá, en el apartamento de él, una camita allí y tal. Y regresaba yo una tarde de esas, de un playazo quizá, cuando me dice el conserje, el abajo: mira, allá de ese edificio se acaba de tirar Héctor Lavoe. En el hotel. A 2 cuadras de donde estábamos viviendo. Sí, señor. De allá se lanzó, pobre Héctor. Héctor, como le dicen allá. Héctor, se le había muerto un hijo. Sí. Eso le dio muy duro, pero muy, muy duro. Y le fracasó el concierto que hizo en Puerto Rico. Eso fue lo que el detonante. Sí. Entonces fue esa noche se decidió. Sí, es que se fue en época en que hay carnavales y fiestas por todo Puerto Rico. Sí. Puerto Rico es una isla pequeña. Las fiestas de San Sebastián. Sí, y por todo lado, al oriente, al occidente, hay festivales, carnavales. Claro. Entonces había mucha competencia. Y pues la gente se reparte por una cosa y otra. Claro que sí. Y bueno, sobre todo lo del hijo, y termina lanzándose con la buena suerte, digamos, que cayó sobre un tenderete de tela que le detuvo la fuerza del golpe. Entonces quedó pues lisiado, jodido. Aún así sigo cantando después. Héctor, un grande, qué voz. Sí, señor. Qué vozarrón, por Dios, qué calidad interpretativa. Muy inspirado, natural, que no, como decía por ahí otro, el cubano este que tocaba guitarra, ¿cómo se llamaba? Campesino él.
Usted estudió música, decía, no, yo soy empírico. Empírico. Se mató en un carro donde se estrelló Polo Montañés. Polo Montañés. Esa cosa, yo conocí también la casa de Polo alguna vez que fui por allá, pues ya es un museo allí, una casa para turistas. Polito empírico, igual que muchos, yo también. Y pues con un talento natural enorme, enorme. Entonces, en esa época de lo que sucedió con esto, usted estaba haciendo la producción, la grabación y todo lo demás. Coincidencia. Sí, coincidió el evento triste pues con Héctor Lavoe. En ese momento estaba yo grabando esto con Luis García y toda esa playa de estrellas. Sí, señor. Tremenda nómina. Sí, tremenda nómina. Y bueno, ya había muerto, estaba recién muerto Maelo. Ya había muerto antes Cortijo. Vi algunas fotos del dolor inmenso de Maelo cargando el féretro pues con otra gente de Cortijo. ¡Oh! Se le ha ido pues su hermanote, su hermanazo del alma. Y conocí a Darvel pues, que cantó allí en la, ¿no? Y tal, y otros, ¿no? Tremendo cantante de La Ponceña, actualmente. Y otros de La Ponceña parchaban con él también por allí. Bueno, estaba Papo Luca, en fin, una gallada tremenda de musicazos. Oye, qué privilegio el de usted. Sí, pero ¿qué pasó? Después se quedó quieto. Esto no tuvo, no sé. No tuve para La Payola. La Payola. Tuve para hacer el disco bien hechecito, les pagué a todos y tal, pero ya eso de pagar plata para que sonara. No, eso sí, qué cosa. Pagando por debajo de la mesa. Eso sí no tuve, hermano. Entonces el disco medio se oyó por ahí, pero no se oyó como hubiera yo deseado. Claro. En Cali, sobre todo. Pero eso es un sueño suyo, ¿cierto? Sí, claro. Probablemente es un sueño cumplido. Sí. Y que no ha terminado, creo yo. ¿Sí? Si me va bien en estos días, yo vuelvo y circulo con eso. Ha seguido escribiendo, ha seguido preparando y de pronto nos sorprende con... Mira, los dos proyectos de cine, de película que quiero hacer, son musicales ambos. Y por ejemplo, el Tangueando por la Tercera, ahí son 16 canciones, pues, que tienen todas las películas, ¿cierto? Sí. No, son 16 canciones que cantan los personajes, de las cuales solo uno es cover. 15 son originales e inéditas, que forman parte del relato. Las cantan los personajes en uno u otro momento, en otra situación a lo largo de la peli, escritas por mí. Y lo mismo va a hacer también con Año Nuevo en el Penal. Ahí tengo más covers, tengo ese que ya dije de Mi hijo y yo de Jairo Varela. Hay otro cuando arranca la pieza, yo le llamo, se llama Lindo Yambú. Claro, de Santiago Cerón. Exacto. Nací en el mismo solar que yo nací y canta como yo. Bueno, Santiago lo popularizó, pero el tema es mucho más viejo. ¿Sí? Claro que bueno. Sí. Que les canto las melodías de los suburbios y dice como yo que les gusta mi cantar. Esa mujer sabrosa que rumbas, ay Dios, ay, melodía hechicera que sabrosa es. La rumba en el penal, qué bueno, qué sabrosa. La rumba en el penal, qué buena. Y respeta los arreglos del maestro Luis Perico Ortiz. Sí, claro, es lo mismo. Claro. Es solamente que le cambio el corito. Eso. Pero es sí, con eso arranca la rumba en el penal. Y más adelante hay una canción, por ejemplo,
un personaje, el relacionista público, empieza a repartir preservativos. ¿Sí? Pues porque, ¿no? La salubridad. la seguridad. Y entonces eso lo hace él mientras canta una canción que se titula El Guaguancondón. El Guaguancondón. Y así, ¿no? Es comedia, pues. Claro que sí. Pero con fondos serios, ¿no? Ahí lo que trato yo de mostrar la hipocresía que hay en la sociedad. Sí, sí. Desde allá, desde el norte hasta por acá. Sí, sí. Mucha hipocresía. Eso es. Desnudarlo. Sí. Desnudárselo siempre en su cara. Ya hablábamos de Shakespeare hace un rato, Sí, ¿cierto? señor, sí. Bueno, Shakespeare nos dio un mandato a quienes estamos en esta jugada. En Hamlet, una de sus obras maestras, el príncipe de Dinamarca, hijo del rey, Hamlet, cuando empieza la obra, está en unas tribulaciones y unas angustias horribles. ¿Qué ha pasado? Su tío mató a su papá, el rey, o sea, un fratricidio. Claro. Mató al papá de Hamlet y la mamá de Hamlet se va con el cuñado. Sigue de reina. Claro. Este man no entendía, hermano, estaba vuelto naco. El papá se le aparecía como una sombra, es un personaje de la obra, la sombra. Y estaba en una de esas, hermano. Cuando de pronto, toc, 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 tocan a la puerta los actores. En esa época andaban en carretas tiradas por caballos, ahí iban pues los actores y los vestuarios y los instrumentos, todas las cosas en varias carretas. Iban de pueblo en pueblo, de villorrio en villorrio, de castillo en castillo, pues, presentándose. Y este man, Hamlet, pues lo ve llegar y se alivia un poquito y dice, seguid, vosotros los actores. Y entre otras dice, que prestáis un espejo a la sociedad para que se mire. Así es. La misión, hermano. Muestre lo que somos. Eso es. Y hágalo de forma divertida, con arte, etcétera, pues. Pero es eso. Y da una clase también de actuación, no, mano, aquí es tanto y no sé qué. Él vio Hamlet, Shakespeare a través de su personaje. Pero sí, esa es la misión, hermano. Mostrar un espejo a la sociedad para que se mire. Y el símbolo del teatro de siempre, pues, son dos perfiles pegados por acá por la cabeza, uno que ríe y otro que ríe. Claro. Vuelto naco, ¿cierto? La tragedia y la comedia. Pues en mi caso, esta es una comedia musical, la de Año Nuevo en el Penal. En el otro, Tangueando por la Tercera, es una tragicomedia, pero hay más comedia, hay más para la risa que para la lágrima. ¿Y a Barranquilla qué nos trae? Venimos ahora con una vena muy chévere que se llama Señor Bolero. Es una comedia musical también, bolero de arriba abajo. 30 bolerazos interpretados por actrices y actores, somos 3 parejas. Ahí está Yolanda Rayo, que es una cantante pues estupenda, extraordinaria. Está Nina Caicedo, hija de Nino Caicedo, claro, y hermana de Andy. Sí, ¿no? Otra cantante también. Guayacana de pura cepa. Sí, señor, eso lo lleva en la sangre. Y está María Cristina Gálvez, canta bonito, una veterana actriz muy bella también y interpreta muy bien su papel. Y los hombres somos Ricardo Esteban, el autor de la obra, colombiano de aquí, barranquillero. Sí, señor. Ha vivido muchos años por Estados Unidos, ahora viene por acá pues trayendo su obra. Y un amigo, colega de él también, Nando Monge, Fernando Monge, Nando se hace llamar él. Los dos y yo somos los 3 actores. Con estas 3 mujeres hacemos 3 parejas y cantamos 30 boleros, hermano. Hola soledad,
Sí, señor. Clásico. No me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo. Te saluda un viejo amigo, este encuentro es uno más. Bueno, todas esas cosas, hermano, este es de los que me toca a mí, pero allí hay para dar y convidar, hermano, boleros de arriba abajo. Claro que sí. Clásicos boleros. Sí, éxitos. Entonces, muy contentos, sí, éxitos totales, ¿no? Incunables, o sea, sí, esos que nunca se Que se guardarán. convirtieron en himnos del sentimiento. Así es. Además que el bolerito, pues para nosotros los salseros, el bolerito era como el paréntesis porque uno bailando, pues, ¿cierto? Claro. Suelta la pareja y vuelta y tal, y uno baila solo, y ella baila sola, y no sé qué. Pero ya en el bolero, la cosa es distinta. Eso es todo el tiempito así, la cabecita así juntita, los pechitos junticos, hermano, y no te muevas, no te salgas del mosaico. Sí. No, pues, ahora la baldosa. De la baldosa, sí. Ahora vuelves a bailar, a brincotear y lo que quieras, pero por ahora ahí con tu... Es una delicia, sí, el bolerito. Claro que sí. Era la mejor expresión del amor en nuestra época y lo recuperamos ahora, pues, que no se ha perdido tampoco, pero hay otras músicas actuales, pues, que se escuchan más, pero hemos retomado el bolero para esto, ¿no? Idea genial de Ricardo Esteban, insisto, quillero, pues está feliz de que todos, ¿no? De venir aquí, pero él particularmente, pues, nació aquí, ¿no? Aquí tiene familia y toda esa cosa. Mira, no lo digo desde el ego ni desde la ampulosidad, faltaría más, pero uno tiene que reconocer también las cosas buenas cuando suceden, claro, ¿cierto? Sin que se le infle, pues, nada. Simplemente dar gracias. La última función en Bogotá fue hace un mesecito ya. No, 3 semanas. El público de pie, sabiendo pues que era la última función, cada vez fue llegando más gente, con cada función. O sea que el boca a boca todavía funciona. Sí, señor. Y las redes funcionan también, etc. Claro. Y el público de pie... Ovación. Sí, pero un rato, hermano. Sí. La gente, nos presentamos pues cada uno y la gente de pie y no se querían ir. Y después de cada función siempre nos tomamos fotos, pues, y tal. Antes eran autógrafos, ¿no? Sí. Hoy en día es la selfie, claro, la cosa. Sí. Muy chévere y agradecidos, pues, con el público por esa recepción tan bonita. En lo personal, agradecido también con Ricardo Esteban por haberme tenido en cuenta para participar de su obra y de los compañeros del elenco y los músicos. Ahí tenemos un pianista sensacional, Jorge Mora, un pelado en la percusión que también tiene dirección allí, que se llama César Lindarte, un trompetista con sordina, eso suena bacadísimo. Bolero sin sordina no es bolero. Exacto, guitarra y bajo, son 5 instrumentistas en vivo, y nosotros allí pues el uno y el otro, a veces 2, a veces 3, a veces 6 cantando boleros. Perfecto. Bueno, gracias mil, y de verdad muy complacido por esta entrevista que nos ha concedido. Oh, gracias a ti, viejo Tati, hermano. Venga, chévere. Esto con abrazo, no. Oiga, Bruno, de verdad muy chévere haberlo conocido y gracias por este tiempo que nos ha... No, encantado, mijo. Oiga, y sobre todo también éxitos en el futuro con todas las cosas que vienen, todas las cosas buenas que vienen. Todas van a ser musicales. Oiga, y siempre todo con música. Es que de eso se trata. Sí. Se trata. Por eso no nos equivocamos cuando le propusimos entrevistarnos. Yo estoy escribiendo algo, ¿no? Un diálogo allí y tal, y de pronto digo, ¿y esta por qué no canta eso? Y sale la canción. Pues hay que pulirla, pero ahí queda ya el bocetico y tal, y en fin. Una delicia escribir, y se escribe para ustedes, amigas, amigos, el auditorio, el público, nuestro público que amamos, invitadísimos al señor Bolero, y desde ya, falta todavía un ratico, los invito también a mis películas. Sí. Están llegando por la 3ª Año Nuevo en el Penal y otras que puedan salir.
Bruno Díaz, gran actor colombiano, caleño y con corazón costeño también por aquí. Aquí en el Magazine Salsero Sale el Sol, canal de YouTube. Hasta una nueva oportunidad con otro nuevo artista, con otro nuevo invitado especial para ustedes. Puñito que no es para pegar. Chao, chao. Puñito, eso.